La Guerra del Fútbol, también conocida como la Guerra de las 100 Horas, fue un conflicto armado ocurrido entre el 14 y el 18 de julio de 1969 entre la República de El Salvador y la República de Honduras, por las constantes masacres contra salvadoreños en Honduras, en la cual El Salvador invadió a Honduras. ¿Te interesa conocer un capítulo más sobre la historia de nuestra patria El Salvador? Entonces prepárate porque en Historia Cuscatleca te contaremos todo sobre la Guerra del Fútbol o la Guerra de las 100 Horas entre El Salvador y Honduras. Pero antes de empezar no olvides de suscribirte y darle like al video, así nos puedes motivar a hacer más contenido histórico salvadoreño, ya que más del 90% no está suscrito al canal, así que los motivamos a suscribirse. Un elemento importante en la tensión diplomática entre El Salvador y Honduras fue la situación social en ambos países, donde los respectivos gobernantes militares buscaban una salida conveniente para los grupos en el poder político de cada país. Los dos contendientes se caracterizaban por tener una economía nacional basada en la producción de materia prima de origen agrícola, al ser muy escaso el poderío de la industria y el sector de servicios de ambas economías. Una gran parte de la población de ambos países estaba formada por campesinos sin tierra que trabajaban como jornaleros en fincas de grandes terratenientes. Los grandes hacendados controlaban la mayor parte de la tierra cultivable en El Salvador desde los años de 1920, puesto que para los sucesivos gobiernos salvadoreños habían rechazado todo proyecto de distribución de tierras a campesinos pobres. Esto llevó a la emigración constante de campesinos salvadoreños a regiones de Honduras cercanas a la frontera con El Salvador, cuya extensión territorial era equivalente al 20% del territorio hondureño, pero cuya población era más numerosa que la de Honduras en 1969. En El Salvador habían 3.600.000 personas y en Honduras 2.600.000 personas. La población de El Salvador halló una válvula de escape en la inmigración de campesinos salvadoreños a Honduras, país con menos población y con demanda de mano de obra no cualificada, al punto que hacia 1969 había casi 300.000 jornaleros salvadoreños viviendo en Honduras, donde formaban casi el 20% de los peones rurales de dicho país. Dichos jornaleros aprovecharon también para comprar u ocupar tierras y propiedades mayormente cerca de la frontera. Esto permitiría a las élites de El Salvador reducir la alta densidad demográfica de su país sin sacrificar sus intereses financieros, evitando todo posible reparto de tierras. En 1969, la situación cambió en Honduras. Los grandes terratenientes hondureños también experimentaron la presión social de tener grandes masas de jornaleros sin tierras, que podían ser fuente de revueltas contra el gobierno. Para paliar el descontento de los campesinos pobres de Honduras, el presidente Osvaldo López Arellano decidió realizar una reforma agraria sin afectar a los grandes propietarios de tierras. La solución del gobierno hondureño consistió en expropiarle tierras a los campesinos salvadoreños que habían vivido allí durante varias generaciones y que se habían hecho propietarios a base de esfuerzo propio, además de expulsar a los jornaleros salvadoreños residentes en Honduras. Esto generó una persecución de salvadoreños en Honduras por el escuadrón clandestino llamado La Mancha Brava, surgido en los meses previos a la guerra. Esta formación paramilitar asesinó y detuvo a una gran cantidad de salvadoreños en la zona fronteriza, lo que produjo un regreso masivo a El Salvador y agudizó la situación entre los dos países. Los gobiernos aprovecharon esta escalada de tensión para orientar la atención de sus poblaciones al exterior, en vez de enfocarse en los conflictos políticos internos de ambos países.
Los medios de comunicación alentaron el odio entre hondureños y salvadoreños. Los conservadores en el poder en El Salvador temían que la expulsión de salvadoreños de Honduras causase tensiones sociales. Más campesinos implicarían más presiones socioeconómicas en El Salvador, cosa que ocurrió debido a la pasividad del gobierno hondureño ante el genocidio que cometía la Mancha Brava sobre los salvadoreños en Honduras. Las autoridades de El Salvador decidieron intervenir militarmente en Honduras. 2 años antes de la guerra, en 1967, cuando la guerra era más que inminente, el general José Alberto Medrano, que era el jefe de la Guardia Nacional y héroe de guerra, le advirtió al presidente Fidel Sánchez Hernández que con el armamento que en ese entonces poseía la Fuerza Armada, dejaba a El Salvador en desventaja, lo cual complicaría ganar la guerra, por lo que se decidió el rearme. Debido a que la guerra era más que inminente, Estados Unidos impuso un embargo militar a ambos países. Ante esta situación, el gobierno decidió comprar armas a países europeos. Esta compra de armamento estaba conformada por fusiles de Alemania Occidental, obuses comprados a Yugoslavia y aviones P-51 Cavalier Mustang. El presidente salvadoreño Fidel Sánchez Hernández conocía al presidente de Panamá, Omar Torrijos, porque este había estudiado en la Escuela Militar de El Salvador. El presidente salvadoreño pidió a Torrijos que facilitara el paso de armas por el Canal de Panamá para que llegaran lo antes posible a El Salvador, debido a que Estados Unidos había negado el préstamo de dinero a dicho país. El gobierno salvadoreño decidió pagar las armas con oro puro. Una vez llegaron las armas a El Salvador, fueron puestas en servicio los aviones P-55 Cavalier Mustang. Fueron modificados por aerotécnicos de la Fuerza Aérea para poder servir como aviones militares. Estas modificaciones incluían la implementación de ametralladoras y la capacidad de lanzar cohetes. También fueron contratados mercenarios estadounidenses para entrenar a pilotos para el uso de estos aviones. Los fusiles G-3 fueron entregados a la Guardia y las ametralladoras y los G-3 sobrantes fueron entregados al ejército. Los G-3 no eran suficientes para todo el ejército, así que el resto iba armado con M1 Garand, fusiles checos y carabinas M1. El gobierno de El Salvador anunció que los migrantes salvadoreños que vivían en Honduras fueron atacados el 15 de junio, luego de la clasificación de su selección a la Copa Mundial de Fútbol México 1970, y asimismo alertó que cerca de 12.000 migrantes en situación de riesgo ingresaron al territorio salvadoreño, pero en situación de evacuación. Ante los constantes pedidos de la población salvadoreña que llamaban a romper las relaciones diplomáticas con Honduras, el gobierno salvadoreño declaró inicialmente un estado de emergencia el 23 de junio y convocó al personal de reserva. 3 días después, en la noche del 26 de junio de 1969, el gobierno salvadoreño proclamó la ruptura oficial de relaciones diplomáticas con Honduras. Esta decisión fue tomada con el argumento de que el gobierno hondureño estaba persiguiendo a los salvadoreños que vivían en ese país. En respuesta a esto, el día siguiente, 27 de junio, el gobierno de Honduras anunció que también cortaba relaciones diplomáticas con El Salvador, además de que tomaría medidas de defensa. Si bien la guerra como tal comenzó oficialmente el 14 de julio, cabe mencionar que los primeros incidentes fronterizos que se suscitaron entre ambos países empezaron días antes. Dada la creciente tensión que se vivía en ese momento, ya era natural que tarde o temprano cualquier incidente que saliera a la luz pública se lo tomaría como una justificación para iniciar un conflicto militar, armado e internacional.
A las 11:45 de la mañana del 3 de julio de 1969, un avión de transporte hondureño perteneciente a la aerolínea del Servicio Aéreo de Honduras Sociedad Anónima despegó desde el aeródromo de Nueva Ocotepeque, el cual es una población hondureña distante a solo apenas 8 kilómetros de la frontera con El Salvador. Si bien no se tiene evidencia ni prueba alguna de que dicha aeronave hubiera ingresado ilegalmente al espacio aéreo de El Salvador, de lo que sí se tiene conocimiento es que esta voló demasiado cerca de la frontera, lo que hizo que fuese atacada desde territorio salvadoreño por un fuego de artillería antiaérea, proveniente de un pequeño puesto militar de observación salvadoreño que se encontraba en tierra y ubicada en la línea fronteriza de la localidad de El Poy. Aunque desde El Salvador se dio nomás por hecho que directamente el avión hondureño supuestamente había atacado desde el aire el puesto militar que resguardaba la frontera, según un comunicado oficial emitido en aquel entonces por el propio Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. Los pilotos civiles del avión hondureño DC-3 lograron huir a la zona sin mayores daños y reportaron este incidente a la Fuerza Aérea Hondureña. Una vez apenas tomado conocimiento del ataque de la aeronave, la Fuerza Armada hondureña decidió inicialmente enviar a aquel lugar unos 2 aviones North American T-28 Trujan, que si bien estaban destinadas solamente a entrenamiento militar de pilotos, también poseían cierta capacidad de combate y ataque ligero. Ambos aviones despegaron inmediatamente del aeropuerto de Tegucigalpa, con rumbo a la zona de conflicto para verificar la situación. Cuando llegaron a la línea fronteriza entre El Salvador y Honduras, fueron también atacados desde tierra por el fuego antiaéreo salvadoreño. Sin embargo, los pilotos hondureños de dichas aeronaves tomaron la decisión de retirarse no más del lugar, debido a que habían recibido órdenes superiores de no devolver el fuego en caso de un ataque desde tierra, para evitar de esa manera la escalada de un conflicto militar bélico entre ambos países. Pocas horas después del primer incidente aéreo de la guerra, y ese mismo día del 3 de julio, un avión detectado violando el espacio aéreo de Honduras, volando sobre los municipios hondureños de Gualcince y Candelaria en el departamento del Empira. Inmediatamente, 2 aviones militares T-28 volvieron nuevamente a despegar desde Tegucigalpa y lograron interceptar a dicho avión, intruso que había ingresado clandestinamente a Honduras, y conminaron a dicha aeronave a que aterrizara en uno de los aeródromos más cercanos del lugar, pero el piloto salvadoreño se negó a aterrizar en suelo hondureño y en una hábil maniobra logró huir de sus captores, regresando de esa manera a El Salvador. Además, algunas unidades de los ejércitos de ambos países habían librado durante un corto periodo de tiempo de 20 minutos un enfrentamiento a tiros al otro lado de la frontera. El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador envió una carta a la Organización de los Estados Americanos condenando las acciones de Honduras. Tras el enfrentamiento entre los dos países, la OEA convocó una junta directiva el 4 de julio para discutir acciones futuras. El 9 de julio, el gobierno de Honduras anunció que el ejército de El Salvador atacó un pueblo en el departamento de Intibucá, en Honduras, y se enfrentó a la policía local. 12 casas particulares fueron incendiadas, pero no se encontraron víctimas. Este sería el segundo enfrentamiento entre los dos ejércitos después del 3 de julio. El 12 de julio, una unidad militar del ejército de El Salvador chocó con el ejército de Honduras, en el punto donde invadió el territorio de Honduras por 10 kilómetros. En un tiroteo,
14 salvadoreños murieron en dicha acción. Temprano en la mañana del 13 de julio, el gobierno de El Salvador anunció que las dos tropas se enfrentaron en una batalla de 3 horas en el Poy, cerca de la frontera. El gobierno de Honduras anunció que la batalla hirió a civiles. La Junta de la OEA decidió enviar fuerzas de paz compuesta por 7 países, entre ellos Argentina, Ecuador, Costa Rica, Dominica, Nicaragua, Guatemala y Estados Unidos, para evitar un conflicto militar a gran escala entre los dos países. En tanto, el canciller de Honduras condenó en la Junta las acciones de El Salvador, pero El Salvador señalaba que la condena era una cortina de humo para camuflar la expulsión masiva de los salvadoreños. Mientras la OEA discutía el asunto de las cosas que estaban pasando entre ambos países, el representante de Honduras anunció que El Salvador había iniciado una agresión en gran escala contra Honduras. El ataque ciertamente se produjo a las 6 de la noche de ese día. Aviones salvadoreños bombardearon simultáneamente las ciudades de Tegucigalpa, Gracias, Nueva Ocotepeque, Santa Rosa, Juticalpa, Amapala, Choluteca, Catacamas, Nacaome y Guaymaca. Al mismo tiempo, unidades de infantería invadieron el territorio hondureño por 7 puntos fronterizos: Nueva Ocotepeque, Valladolid, Mapulaca, Sabanetas, Aramecina, Langue y El Amatillo. El ataque los días 15 y 16, como no encontraron mucha resistencia, ya que el gobierno de Honduras se basaba más en las negociaciones políticas que en su defensa, los salvadoreños tomaron una línea de 10 kilómetros de ancho y largo desde la ciudad durante 48 horas. El Consejo de la OEA, reunido el 15 de julio, resolvió demandar el cese al fuego a ambas partes y el retorno al statu quo ante bellum, es decir, volver a la situación anterior al conflicto. El punto número 1 de la resolución correspondiente dice: de conformidad con el artículo 7 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, instar a los gobiernos de El Salvador y Honduras a suspender las hostilidades, restablecer las cosas al estado en que se hallaban con anterioridad al conflicto armado y tomar las medidas necesarias para restablecer y mantener la paz y la seguridad interamericanas y para la solución del conflicto por medios pacíficos. Honduras aceptó este punto de vista ante una delegación del Comité de los 7 que visitó Tegucigalpa el mismo día 15. Sin embargo, El Salvador sostuvo que el cese del fuego y el retiro de las tropas de su situación anterior eran dos cosas muy distintas, y que si bien aceptaba lo primero sin condiciones, lo segundo debería quedar sujeto a negociación. El día 17 se precisó la actitud salvadoreña cuando dicho gobierno expresó lo siguiente: aceptar el cese del fuego siempre que la Comisión de la OEA pueda establecer los mecanismos que garanticen la seguridad de los salvadoreños que se encuentran en territorio de Honduras. El Consejo de la OEA, reunido el día 18 de julio, acordó el cese del fuego a partir de las 10 de la noche de esa fecha, así como el despliegue inmediato de las tropas, de manera que estas operaciones se terminen dentro de un plazo de 96 horas, contadas a partir de las 22 horas del día 18 de julio de 1969, hora local centroamericana. Aunque el cese del fuego se aplicó, El Salvador no puso en práctica ninguna medida para retirar sus tropas y movilizó paracaidistas el día 21, de modo que al llegar a las 10 de la noche del día 22, las mismas aún se encontraban en los territorios ocupados. El objetivo salvadoreño para asumir tal actitud era obtener garantías efectivas a satisfacción de El Salvador
sobre la vida y derechos de los salvadoreños residentes en Honduras, en igualdad con los nacionales hondureños. Luego, el 26 de julio, se efectuó en Washington la 13ª reunión del órgano de consulta de la OEA. Durante la misma, El Salvador presentó la solicitud de que se aplicaran sanciones a Honduras por el supuesto delito de genocidio y que conforme a los artículos 7 y 8 del Tratado de Río, todos los Estados miembros rompieron relaciones diplomáticas con Honduras. La reacción de los ministros de Relaciones Exteriores de los Estados miembros de la OEA subreacia a esta solicitud y se presentó una resolución declarando agresor al Estado salvadoreño, con las consiguientes medidas de castigo. El gobierno de El Salvador aceptó una resolución moderada, es decir, sin represalias para ninguna de las partes, sobre la base de retirar las tropas de territorio hondureño. Esta operación comenzó a efectuarse el 1 de agosto mediante el procedimiento de entregar a la OEA las poblaciones ocupadas para que dicho organismo las depositara a su vez en manos del gobierno hondureño. Esta fue la última confrontación de la historia, donde combatieron aeronaves de pistón y hélice. Ambos bandos tenían en servicio material de origen estadounidense, que había servido al final de la Segunda Guerra Mundial. Se enfrentaron dos de las mejores aeronaves de ese tipo jamás construidas. Por un lado, los F-4U Corsair de la Fuerza Aérea Hondureña y por el otro los P-51 Mustang de la Fuerza Aérea Salvadoreña. Ambos bandos utilizaron sus aviones C-47 Skytrain como bombarderos improvisados. Cuando la Fuerza Aérea Salvadoreña bombardeó el puerto internacional del Toncontín en Honduras y cuando Honduras bombardeó el aeropuerto de Ilopango en El Salvador. Al final de la guerra, los ejércitos de ambos países encontraron un pretexto para rearmarse y el mercado común centroamericano quedó en ruinas. Las dos naciones firmaron el Tratado General de Lima en Perú el 30 de octubre de 1980, por el cual la disputa fronteriza se resolvería en la Corte Internacional de Justicia. Ello dio paso a la solución negociada del litigio fronterizo por el control de unos 450 kilómetros cuadrados, conocido como los Bolsones, los cuales pasaron a formar parte del territorio hondureño, en detrimento del territorio salvadoreño. Hablando sobre el fútbol, estos son los resultados de los partidos entre ambas selecciones. En Tegucigalpa, el 8 de junio de 1969, Honduras ganó un 1-0 contra El Salvador. En San Salvador, el 15 de junio de 1969, El Salvador ganó a 3-0 contra Honduras. El reencuentro de desempate tuvo lugar en la Ciudad de México, el 27 de junio de 1969, en donde El Salvador ganó 3-2, 1-2 y 2-2 contra Honduras. En estas eliminatorias, El Salvador consiguió su primera clasificación a una competición mundialista en México 1970. La muerte de entre 4.000 y 600.000 civiles y más de 15.000 heridos, dependiendo de la fuente. Entre 60.000 y 130.000 de los 300.000 salvadoreños indocumentados que vivían en Honduras fueron forzados a regresar a su país. El fin del esfuerzo de integración regional, conocido como el Mercado Común Centroamericano. El refuerzo del papel político de los militares en ambos países. En El Salvador, en las elecciones legislativas que siguieron, la mayoría de los candidatos del Partido de Conciliación Nacional de El Salvador, en esa fecha en el gobierno, salidos del ejército, hicieron una enorme apología de su papel en el conflicto y por consiguiente resultaron victoriosos en las elecciones de diputados y alcaldes. El agravamiento de la situación social en El Salvador produjo de las deportaciones desde Honduras, ya que el gobierno tuvo que facilitar a estas personas
la reinserción económica, lo que no logró satisfacer. Aumentó la presión social que derivó a la posterior Guerra Civil Salvadoreña. Estas fueron algunas de las causas que trajo la guerra. Y este ha sido el video sobre la historia de uno de los episodios más conocidos de nuestra patria Salvador. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que esta guerra realmente resolvió los problemas entre El Salvador y Honduras o solo los profundizó? Deja tu respuesta en la bandeja de comentarios y no olvides de suscribirte y darle like al video para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos hasta la próxima. Terminó el partido, El Salvador 3, Honduras 2, con 2 goles de Mon Martínez y un gol de Pipo Rodríguez. El Salvador logra llegar a su primer mundial. Vamos a México 70, pueblo salvadoreño, nos vamos al mundial, nos vamos al mundial. Una vez creímos hace mucho tiempo, llenamos estadios de sentimientos, metimos golazos que hicieron historia y hoy los guardamos en la memoria. Ganamos partidos inolvidables, eliminamos a los que eran grandes, pusimos en la cancha garra y corazón, alentamos a 11 con pura pasión. Hemos llorado, hemos sufrido, nos han derrotado pero nunca vencido. Hemos luchado, hemos perdido, pero hemos triunfado y al mundial hemos ido. Queda listo el partido con un gol de Eder Hernández. Hemos dejado a México, se quedó México, El Salvador va al mundial. Vamos a España, salvadoreños. Tuvimos al Pipo, tuvimos al Mago y el gol de Zapata que todos gritamos. Fuimos a España y al del 70 sudamos todos juntos la camiseta. A nuestra selecta nunca abandonamos, somos millones que con ella jugamos. No nos rendimos, tenemos un sueño y eso solo lo entiende un salvadoreño. Hemos llorado, hemos sufrido, nos han derrotado pero nunca vencido. Hemos luchado, hemos perdido, pero hemos triunfado y al mundial hemos ido. Se proyecta la línea ofensiva salvadoreña bajo González dominando el balón, desplegándose por la banda izquierda, va a sacar la centralización en el red de piso para Norberto Hueso la patea para Zapata, el tiro, gol, gol salvadoreño, gol del Salvador, golazo, gol. Lo viví bastante grande, que inclusive me decía Norberto Hueso, me decía, no lo grites porque lo van a meter más goles. No, pero es una cosa tan bonita, ¿no?